olvide, les quería decir que vamos a cambiar con una modalidad de trabajo. La gente que tenga que entregar trabajos manuscritos para la próxima actividad que falta todavía, eh, debido, bueno, a las dificultades que yo he tenido para leerlos, eh, nos vamos a organizar para la próxima para que lo entreguen en el INESER. Vamos a poner una fecha. Cuando sea la próxima actividad, vamos a poner una fecha para los trabajos manuscritos, para que ustedes vayan ese día, digamos, a entregarlo. Y yo después los paso a buscar. ¿Mm? Ese es Profe, el cambio. Sí, ¿sí? sí, Estefanía. Ah, bien, entonces no lo enviamos más por mail a usted. No, los manuscritos no. Los que se hacen de forma digital, en Word o en PDF, sí. Incluso mandaron un manuscrito en PDF. Disculpe, profe, se corta. Cintia, vos mandaste un... Se corta, profe, no A sé ver, a qué ver, escucho. ¿me escuchan? ¿Me habló, Hola. profe? Porque Sí, se Ahora ahora sí. sí. corta. Cintia, ¿vos mandaste un manuscrito en PDF? Sí, porque el PDF lo hice desde el teléfono, porque se me hacía mucho hacer todo desde el teléfono. Bien, pero es No en como PDF, en manuscrito, Word. pero... En Word, perdón, en PowerPoint. Ah, en PowerPoint. En Ah, sí, PowerPoint. sí. No, no me acuerdo ahora quién mandó un manuscrito en PDF. Si quieren, ya lo busco. Bueno, ese Yo creo, profe. es como la hoja escrita de mano de No, la... profe, ¿Quién dijo mandé yo? Katia, profe, yo Yo, fui la que lo Julia, mandó. en Lo PDF lo mandé. escribí, Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Aguirre. sí, profe, sí. Justo estaba hablando Bueno, Juliana, sabe que también. en ese caso tuyo, Katia, no hace falta, digamos, no lo vamos a tomar un rito común. ¿Por qué? Porque se ve re bien, se lee re bien, digamos, se lee grande, que es lo que necesito yo, y lo puedo yo marcar. No sé si a vos te llegaron las marcaciones que yo Sí. hice. A mí me llegaron las marcaciones, incluso me descargué una aplicación que vos sacás la foto y te lo hace PDF y sale re claro. Pasa que igual se me iba a complicar para llevarlo porque vivo en otro lado, entonces Ah, me la no, pero ingenié. Pero se ve en re bien. ese caso se ve re bien, re claro, grande, y yo lo puedo ahí nomás en la computadora marcar. Sí, sí. Así que en ese Después caso paso la vos foto. tómalo. Claro, vos tómalo como una entrega virtual como cualquier otra. Y si alguien quiere saber cómo lo haces, que se contacten con vos, Bueno, porque les paso es como tiene un la aplicación. documento escrito. Dale. Sí, incluso las correcciones Bueno, se ven re bien. sí, bien. Sí, en programa, Katy, ¿no? Sí, es una aplicación. Y el que no sepa usar la aplicación o no puedo, lo que sea, tiene la otra opción de entregarlo en el INESER. Vamos a poner una fecha con un tiempo de anticipación para que ustedes puedan planificar de mandar a alguien o ir ustedes a dejar. Bueno, con respecto a los trabajos, esto yo que anoté es en general de los errores o las partes que faltaron más típicas, es decir, que se repitieron más. En primer lugar, cuando
se define, en esa pregunta donde se pide la definición de antropología, tengan en cuenta que tienen que estar todas las partes, así le digo yo, las partes de la definición, porque en la mayoría de las definiciones faltaba alguna parte. ¿Cuáles son esas partes? El significado etimológico, lo de científico. ¿Holístico? Sí, científico, holístico, Ujú. y método de estudio. Ahí la pregunta dice modo o perspectiva. Bueno, que es la observación y la comparación, ¿no? Ese es el modo o perspectiva que tiene la antropología. Entonces, vuelvo a repetir, aparte que deben componer la definición. Significado etimológico, es decir, cuando tomamos la palabra y la dividimos en antropo, que significa hombre, y logos, que significa estudio de. Ese es el significado etimológico. Luego, a recordar, nombrar que es una ciencia y que utiliza el método científico para construir conocimientos en base a la evidencia, en hechos que son comprobables. Luego, holismo, ¿qué quiere decir? Que estudia todas las dimensiones del ser humano. Y cuando digo todas, bueno, todas, digamos, biológico, psicológico, social, cultural, y todas las dimensiones temporales, pasado, presente y futuro. Y luego tiene una perspectiva de observación comparativa, es decir, observa la realidad, trata de observarla con el menor prejuicio o distorsión posible, y compara lo que observa con otras observaciones. Eso básicamente tiene que tener una buena definición de antropología. Luego hubo 1 o 2 casos, cuando ya me voy a la pregunta donde pregunta por las ramas de la antropología. Ahí hubo, no me acuerdo si 1 o 2 casos que confundieron lo que es antropología con antropología social y cultural. Porque la antropología social y cultural estudia una de las dimensiones es decir, estudia una de las dimensiones de todas las dimensiones que estudia la antropología. No sé si se entiende. Es decir, la antropología estudia todas las dimensiones del ser humano, es decir, es algo mucho más abarcativo. Y la antropología social y cultural es una rama que se desprende de la antropología y que de todas esas dimensiones va a tomar solo la dimensión sociocultural. Eso lo quería aclarar porque hubo confusiones. Me parece que la confusión fue que definieron la antropología como la ciencia que estudia los aspectos sociales y culturales de... No, eso es la definición de antropología social y cultural, no de antropología en general. Y luego, cuando en la pregunta donde se les pide que definan sociedad, siempre presten atención de que además de explicar qué es una sociedad, es decir, es un grupo de seres humanos organizados en base a normas, acuerdos, pactos, pero además de eso, ¿qué finalidad tiene? ¿Cuál es su fin? Porque en muchos trabajos faltó eso. ¿Cuál es su fin? La autoorganización, la supervivencia.
y el bien común. Eso se logra, bueno, estableciendo esto, ¿no? Que decía antes, acuerdos, pactos, leyes, normas, instituciones. Bien. Luego, en la otra pregunta bueno, en esa misma pregunta, perdón, de sociedad, donde pregunta por las clases sociales, la mayoría las definió bien, que son las clases sociales, cuáles son las clases sociales, pero luego faltó mucho la idea de que estas clases sociales están distribuidas, están repartidas de manera desigual. Acuérdense de mencionar eso, de la distribución desigual de las clases, porque eso nos da pie a un tema que es de la próxima unidad, que hoy vamos a empezar a ver, de la unidad número 2, que es que debido a que las clases sociales en la sociedad están planteadas con desigualdad, va a haber desigualdad en el acceso que las clases van a tener a los bienes que se producen en nuestra sociedad. Es decir, ¿cuáles son los bienes? Educación, transporte, vivienda, trabajo y salud, que es lo que a nosotros más nos interesa. Y debido a que si la sociedad está distribuida desigualmente, va a haber clases sociales que van a acceder menos a la salud que otras. Por eso se sostiene que la salud es un derecho. Es un derecho que hay que garantizar. Es decir, que no es cuestión de poner un servicio de salud y ya está, sino que hay que buscar la manera de que eso llegue a las clases más desfavorecidas. Ahí viene toda la idea, ahí se fundamenta lo que es salud pública, se fundamenta lo que es salud comunitaria, porque digamos, todo eso, salud pública, salud comunitaria, la declaración de la salud como un derecho humano esencial, todo eso se hace porque todos los esfuerzos que se están haciendo para tratar de que la salud llegue a las clases donde menos llega. ¿Mm? Porque si no, la salud se la dejamos en manos de los privados y listo. ¿Para qué vamos a hacer salud pública? O la salud la dejamos en los hospitales, concentramos todo ahí y listo. No hacemos salud comunitaria. Y la Argentina en los años 90, no, con la reforma de la Constitución argentina, no hubiera hecho todo un lío de, no sé si ustedes por ahí vivieron esa época donde tuvimos que votar la reforma de una Constitución y lo que más importante se modificó fue esto, que se dio jerarquía constitucional a los derechos humanos. Es decir, que la Argentina, a partir de esa fecha, dice que los derechos humanos son las leyes más importantes de nuestro país. Y dentro de los derechos humanos está el derecho a la salud. Es decir, que el argentino lo que está diciendo con eso es que está en sus objetivos primeros que toda la gente tenga salud. Pero para eso hay que luchar, porque la OMS dice, hay brechas, la gente no llega a la salud y a la salud de calidad, porque por ahí llega, pero a una salud de poca calidad, digamos, precaria, de tercer mundo. Sí,
Esto se genera por las clases sociales también, por el hecho de la accesibilidad en las clases sociales. Me refiero. Exactamente, el hecho de pertenecer a una clase social, sí, te define cuántas posibilidades tenés vos de Sí, sí. acceder a una, digamos, también ahí en el texto hay una partecita donde dice el tema de la conciencia de clase. La conciencia de clase es como que, bueno, a todos un poco nos pasa, ¿no? Que como que tenemos la conciencia de que pertenecemos a una clase en particular, es decir, yo y ustedes nos definimos, qué sé yo, como clase media. Esa conciencia de clase o de clase trabajadora, digamos, es la conciencia por ahí que nos da ciertas ventajas de saber que tenemos que trabajar, que no nos queda otra, que hay que organizar la vida en base al trabajo, pero por ahí hay cierta conciencia de clase que nos hace pensar erróneamente que no tenemos salud de calidad porque no la merecemos o porque somos de clase baja, es decir, conciencia de clase que justifica No, porque erróneamente. no la merezcamos, Sí, ah. si no, Sino pienso que es por la accesibilidad con respecto al dinero también, porque, Claro, por vos ejemplo, escuchás hay muchos tratamientos de oncológicos o tratamientos de los huesos que son muy caros de conseguir. Y por ahí las obras exactamente, sociales tampoco te lo dan y eso se hace difícil también para la clase media obtener. exactamente. Yo ¿Entiende lo también que le quiero decir? pienso que Sí. el gobierno también siempre lo remarca cuando hace la diferencia, porque a lo mejor uno sí se siente de la clase trabajadora, pero cuando empiezan a decir el sueldo básico y todo eso, terminamos siendo los pobres, los demás abajo, como que no tenemos ni accesibilidad ni nada, pero por la categorización que hacen ellos a referencia del sueldo que entra en un Sí, hogar. sí. Digamos, bueno, ahí vos también lo que estás planteando es las contradicciones, ¿no es cierto?, de los gobiernos, de los estados, ¿no?, que por un lado plantean la salud pública como una estrategia para que todos tengan salud, pero al mismo tiempo también es cierto que hay problemas para garantizar eso y por ahí se deja avanzar o no se maneja bien el tema del avance de la salud privada. Bueno, es como muchas contradicciones, ¿no? Que hay en eh, digamos, pero el compromiso de la salud Claro, pública pues es si algo hablamos que la que canasta básica de las personas necesita unos 80.000 pesos para vivir, sí, pero se supone que no, si tenemos buena salud pública no sí, debería depender de nuestros ingresos hable, de salud. profe. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Es decir, lo que dije es que Sí, si tenemos buena salud sí, pública cortado, pero no se debería escucha. depender de nuestros ingresos. Lo que ganemos, todos deberíamos tener la misma salud de calidad. Claro, Acá hay sí, sí, pero no es acá hay lo que una pasa en la pregunta. realidad. No, claro. Acá hay una pregunta, a ver que me apareció. ¿En qué fecha? Ah, Ignacio Denis debe ser en qué fecha pasó lo de la reforma constitucional. En realidad la constitución se reformó varias veces, pero por distintos motivos, digamos. La reforma de la constitución que yo estoy hablando es la última del año 1994, que era el gobierno menemista, ¿no? Bueno, hablando de eso, que Tamara decía esto de plantear lo de las contradicciones, justamente una gran contradicción, digamos, fue esa época de la reforma constitucional
en el 1994, porque por un lado se planteaba los derechos humanos y que darle fuerza a los derechos humanos en nuestro país para que realmente se cumplieran en un gobierno que fue bastante, fue bastante contraria con algunas políticas a que los derechos humanos se cumplieran, porque le dio mucha importancia a un modelo de económico que dejó a mucha gente afuera. Se perdieron muchas fuentes laborales, la salud pública y todo, no solamente la salud, la educación, todo se tendió a privatizar. Y cuando las cosas se privatizan, es decir, que hay que pagar para, quedan afuera los que no tienen para pagar. Que es lo que pasó con mucha gente que de repente no pudo aportar jubilación, se quedó sin salud, bueno, y esas cosas. No sé si soy yo, pero se corta mucho. Corta, no se entendió nada. Sí, se corta. Corta. Sí, es la señal de internet por ahí que no anda muy bien. A ver ahí, ¿se escucha? Sí. A ver si desconecto el celular. Y Me ayuda un poco. Y se apaga la cámara. Muchas veces cuando graban las clases anda mal el internet. Puede ser, eso justamente se estaba pensando, puede ser eso. Bueno, como decía, ¿no? La contradicción de la política menemista de los años 90, de por un lado plantear los derechos humanos como lo más importante y por otro lado no hacer nada para que eso ocurriera. Bueno, hablando de esto, de la importancia que tiene la salud y de la importancia de la salud pública para que llegue a todo, porque la sociedad es desigual desde su nacimiento, digamos. Si nosotros leemos historia, los griegos en la antigüedad ya tenían este problema y nunca cambió, digamos. No sé si ustedes, seguramente han visto una noticia reciente del Hospital Pasteur. ¿Qué pasó en el Hospital Pasteur hace poco? ¿Se acuerdan? Esta semana fue. A ver, les voy a. Consultorio de fertilización. ¿Iban a poner? Ese mismo. ¿Lo ven ahí? Sí. ¿Ven ahí? ¿Ven Sí, la profe, noticia? se ve. Ah, bien. Sí, se ve. Sí, Y se ve. Bueno, ven, ahí es un avance de la salud pública, ¿no? Y sí, porque eso siempre se pagó y siempre fue muy caro para poder hacerlo. Exactamente, cuando hay una ley, ¿de qué año es la ley de reproducción asistida? Es viejita ya, que dice, ¿en qué año fue esto, che? 2013, hace ya 8 años, y que dice la ley que los tratamientos de reproducción asistida son gratuitos para todo el ciudadano argentino. Pero hasta ahora, si no pagas, no lo tenés. Entonces ese no es un derecho garantizado. Y tampoco se te da la certeza, Igualmente, profe. yo desde ahora veo una barrera. No va a ser tan fácil conseguir turnos para poder realizarlo, porque primero que el hospital es regional. Entonces, todas las personas que necesitan, que son de bajos recursos y quieren la fertilización, les va a costar muchísimo poder conseguir un turno para una consulta. Sí. A mí se me da como que sí, porque aparte público. Pero aparte está la otra, por más que tengas turno, en la actualidad, vos para hacerte una reproducción asistida, vos tenés que pagar y no se te da la garantía
de que vas a quedar. O sea, muchas veces vos pagás, se hace, cuando te lo implantan, no quedás embarazada, tenés que volver otra vez a que se te den las condiciones de temperatura, etcétera, 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 volvés a pagar hasta que quedes embarazada. Si esto es gratuito, olvídate. Encima que Sí, no va a haber sí, turno, seguramente va a ser difícil, digamos. Me parece que la iniciativa está buena, pero si no hay una buena inversión, una política seria para que esto funcione, va a ser difícil si solamente va a depender de algo hecho a pulmón por algún médico medio idealista o comprometido. Por ahora son solo consultas, digamos. Lo que están ofreciendo es solamente una consulta como para decir, bueno, orientar más o menos por dónde podrían ir, pero después si vos querés iniciar un tratamiento vas a tener que ir al circuito privado. Y todos los estudios diagnósticos son caros y son privados. Salvo en el hospital te podrán hacer una imagen o un análisis clínico, pero más de eso, estudios específicos no se hacen. Entonces ya dependes de tener una obra social o plata para pagar. Y incluso con la obra social también tenés que tener plata, porque no es que, si bien la ley dice que las obras sociales tienen que cubrir el 100%, no es real. Ni siquiera las obras sociales del propio Estado, como por ejemplo el APROS, que es la obra social del Estado provincial y sin embargo cobra coseguros de 8.000, 12.000 pesos o más. Bueno, entonces, digamos, ¿de dónde? Incluso, perdón, profe, Sí, incluso para hacerse el análisis de fertilidad, te piden hasta los pelos de tu tatarabuelo. Cuando vos lo pagás, porque algunas obras sociales te cubren y otras no, pero si yo voy y lo pago, no. Me piden un montón de requisitos que por más que le ponga los 10.000 pesos, le tengo que dar todos los requisitos. sí, piden un montón de cosas para realmente poder acceder, ¿no? Que es también tiempo y plata, porque llegar a todo eso es un montón. Eh, bueno, todo esto venía a colación de la desigualdad social, las clases y de la importancia que tiene seguir luchando por la salud pública. Todas las, es decir, todas las profesiones de la salud, dentro de las cuales está enfermería, tienen que tener en cuenta esto. Sin salud pública estamos peor. Entonces, luchar por la salud pública, por el bien de todos, no solamente de la gente, ¿no? O sea, nosotros también somos ciudadanos de este país y necesitamos de una salud de calidad. Eh, y luchar para reducir la brecha que siempre existió y sigue existiendo. Por eso, fíjense ustedes las palabras que yo uso, que las copio de cómo lo transmite la OMS. No, fíjense que ellos no plantean eliminar la desigualdad. No, reducir la brecha. Ya te está diciendo que la brecha difícilmente desaparezca, ¿no? Sino reducir. Eh, bueno, y volviendo al tema de la actividad, en la pregunta de la definición de cultura, no olviden, porque la mayoría han estado bien explicadas de qué es la cultura, pero no olviden poner de nuevo, como les decía en la definición de sociedad, ¿qué fin tiene la cultura para los seres humanos? ¿Qué nos aporta? Nos aporta cohesión e identidad. Eso es lo que nosotros obtenemos por pertenecer a una cultura. Cohesión con H es que estemos todos juntitos, que nos sintamos todos cerquita, ¿m? Que nos sintamos unidos. E identidad, es decir, saber quiénes somos.
y saber cuáles son nuestras características y a la vez cuáles son nuestras diferencias con otros grupos. Eh, Profe, ¿se tildó? Ah, no, yo, no. yo Ay, les movió los estoy, ojos. yo les Ahí está, ahí estoy, está. No, 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 no. estaba Sí. muy congelado, no, estoy aquí concentrado leyendo. Estaba pensativo. Sí, no, estoy Perdón, leyendo. perdón. No, bien, bien. Ah, la última pregunta, no entendía qué es lo que había escrito yo, ya era grave eso. La última pregunta, la más brava, diría yo, ¿no? Eh, ¿Qué le puede aportar la antropología a la enfermería? La mayoría está bien, pero para mi gusto le falta una vueltita de tuerca. Eh, Obviamente que es la pregunta que de la materia, digamos, y la pregunta, que esta pregunta la tenemos que tener presente de acá hasta fin de año, y va a ser la pregunta de examen, porque si no entendemos esta pregunta, ¿para qué estamos haciendo todo esto, no? Eh, Cuando nosotros tenemos que pensar en qué le aporta la antropología a la enfermería, sí o sí tenemos que pensar en la concepción de salud, que es tema de la unidad número 2, que ya en un ratito vamos a pasar a ver. Porque la salud es concebida de muchas maneras. ¿Mm? Históricamente ha sido concebida de maneras diferentes. ¿Mm? Y hoy por hoy hay como dos concepciones, es decir, ¿qué quiero decir con la palabra concepción? Maneras de entender. Hay como dos maneras de entender la salud. Tenemos que definir de qué lado vamos a estar, de cuál de estas veredas nos vamos a parar. Estoy hablando de la concepción biomédica o de la concepción biopsicosocial. Los paradigmas. Exactamente, los paradigmas. Porque si ustedes se paran desde el paradigma biomédico, chau, apaguen. No tiene Sí, porque sentido. vamos a estar pensando de que sí o sí la persona tiene que enfermarse a causa de algo y De una no, bacteria, de un claro, virus, algo con vida, digamos, algo y lo orgánico. psicosocial es creo que lo más real, porque no solamente hay enfermedades que se transmiten por algún patógeno, o sea, hay enfermedades de todo tipo, Hay enfermedades que se adquieren por la forma de vivir que tenemos, claro. por la cultura que nos caracteriza. ¿Mm? Es decir, que si nosotros nos paramos desde el modelo biopsicosocial o del paradigma biopsicosocial, vamos a entender que sociedad y cultura son factores tan importantes como la biología a la hora de pensar la salud. Entonces, la antropología es la ciencia que nos va a dar esos conocimientos de cómo funciona la sociedad, de cómo funciona la cultura y de cómo estos funcionamientos afectan la salud. Esa es como la idea como más resumida que les puedo dar de la última respuesta, porque sí, después le podemos agregar más cosas, perfecto. Pero me parece que esto es lo esencial y no debería faltar cuando vamos a pensar qué le aporta la antropología. Le aporta el conocimiento que necesitamos para entender cómo es que lo social y lo cultural afecta a la salud del ser humano. Eh, y otra cosa, que también no me acuerdo si lo expliqué, pero me hizo acordar leer los trabajos de ustedes, que nosotros, desde este paradigma,
le vamos a copiar a la antropología una herramienta. Es decir, le vamos a decir, che, antropología, ¿me prestas una herramienta que vos usás, que vos inventaste, y que vos usás para hacer tus estudios? ¿Cuál es la etnografía? ¿Vieron cuando veíamos en las preguntas, en las primeras preguntas sobre las ramas, que decíamos que la antropología sociocultural está dividida en etnografía, arqueología y etnología? Bueno, nosotros vamos a usar mucho la etnografía. ¿Qué era la etnografía? ¿Alguien se acuerda? Era la observación. Explica las Pero ¿cómo es esa prácticas No culturales. como que se involucraba dentro de la Claro. cultura y Sí. empezaba a buscar, vivía dentro de esa cultura, algo así. creo que No Exactamente. dentro, que se internalizaba dentro de la cultura para entender cómo vivía y demás, y tomaba su tiempo. Y Exactamente. después Es sacaba una una conclusión observación. ¿No el de trabajo de campo? ¿No decía algo de eso? Sí, trabajo de campo. Es una observación participante que se le dice. Es decir, no es que miramos de lejito, miramos desde adentro. Interactuamos con nuestro objeto de estudio. A ver, Nos interrelacionamos con eso. exactamente. Porque lo que queremos es conocer desde bien adentro esa cultura, conocer sus significados y sus lógicas particulares. A ver si les muestro a ver si me Wikipedia. Fíjense cuando ustedes ponen, uy, qué chiquito está. Esta foto, les quería mostrar una foto, y encima me quiere seguir cobrando Wikipedia. Yo ya hice un aporte voluntario. Ustedes sabían que Wikipedia está pidiendo plata, básicamente, porque se está fundiendo. Porque Wikipedia es... me para quiso pedir a mí, pero solventar. Yo pensé que era algo trucho. No, Me llega un no. mensaje. Wikipedia es como una enciclopedia digital que nace de la voluntad y de la idea de 2 o 3 tipos que no tienen mucha plata, que, digamos, tuvieron esta idea de que la información sea libre para todo el mundo, y bueno, al principio pusieron ellos un poco de plata y después consiguieron algunos sponsors. Es una enciclopedia, si ustedes se fijan, que cualquiera puede aportar. Si ustedes quieren, pueden mandar, Sí, por cualquiera ejemplo, puede editar. sí, puede editar, puede decir, no, mira, esta parte que dice ahí está errónea, no es así, o puede decir, está faltando esto otro. Es construida colaborativamente entre los lectores. Bueno, pero está teniendo una crisis económica, por eso está pidiendo plata. Y ahora cada vez que la abrís te pides un aporte que va creo que desde 250 pesos para arriba. Pero bueno, digamos, de forma esa las cobran en dólares para mí, por eso son sí, difíciles de mantener. sí, porque es de Estados Unidos. A ver aquí, che. Mira ahí, presentar ahora, pestaña. Fíjese usted a ver si pueden ver esta imagen. Pero, profe, estuvimos muy errados entonces en la última pregunta en que teníamos que nosotros como estudiantes definir lo que era la antropología para nosotros, qué aportaba, o estaban más o menos. No, estaban más o menos, sí, sí, no, muy errados no. Y en realidad yo soy consciente de que esta es una pregunta como muy ambiciosa para este momento inicial, pero mi idea es irla planteando para que ustedes la vayan pensando. Y la idea es que les vaya quedando cada vez más claro a medida que avanzamos en la materia.
No. Ahí vemos a, supuestamente, Una sí, pregunta. ¿El trabajo hay que corregirlo y volverlo a enviar? no hay que corregirlo y volverlo a enviar, salvo que yo te lo pida explícitamente. Que en este caso no se lo pedí a nadie, pero puede ocurrir en algún otro trabajo que yo cuando te responda te diga, mira, tenés que hacer todo lo que las correcciones que yo te indico y volverlo a enviar antes de tal fecha. Solamente voy a pedir eso cuando realmente el trabajo sea de terror, digamos. Pero en este caso no ocurre. Listo, profe, gracias. El etnógrafo, bueno, es eso. Digamos, es una foto esta que muestra, ¿no? A un etnógrafo escocés que se metió en las tribus del norte de nuestro país y se fue a vivir allí. Bueno, no es que nosotros nos vamos a ir a vivir con la población que queremos conocer, ¿no? Pero vamos a copiar ese modelo de insertarnos en ese grupo, en esa comunidad. Y vamos a tratar de no hacer lo que hace este don Ahora colaboramos escocés. con Wikipedia y lo sacamos de ahí. Claro. ¿Qué es lo que, a ver, qué pueden decir ustedes de este escocés que ven ahí en la foto? ¿Qué impresión les da? No se vistió como ellos. Exactamente. Está todo de blanco para Siguió vestido resaltar. como- ¿Será que es de otro lado? Que él marca No, la porque es diferencia común entre vestirse de él blanco en lugares donde hace mucho calor. y ellos. Bueno, claro, pero igual resalta con las otras personas. Sí. Fíjense ustedes que él estuvo ahí haciendo ese estudio entre 1920 y 1940. 20 años tuvo. Yendo y viniendo, ¿no? Claro, a Que mí me no es el parecía lugar. por la ropa de los indígenas del Chaco. Hoy en día ya no se visten No, más, ya no se visten más. que era de años anteriores. No, Esta foto exactamente eso. es anterior al concepto de etnocentrismo. Esta foto representa una antropología que ya no existe más, que era una antropología donde el etnógrafo se sentía superior a las culturas que estudiaba. Por eso, digamos, este etnógrafo está vestido de esa forma, tratando de remarcar que él pertenece a una sociedad mejor, más evolucionada, más civilizada, más culta. Y su diferencia con el resto, ¿no? Está bien marcada y está como en una posición de superioridad. Pero bueno, gracias a cometer estos errores, la antropología aprendió y surgió de ahí el concepto de etnocentrismo, ¿no? Es decir, este hombre, sí, todo bien, estudió un montón esta cultura, pero todo lo que él escribió se notaba muchísimo el etnocentrismo, porque todo lo interpretaba de acuerdo a su cultura. Entonces él decía, bueno, esta gente que no sabe vestirse, que... Claro, en su momento sería como que lo que está bien y lo que está mal. Claro, juzgaba demasiado. Hizo una comparación, digamos, de más que estudiarla. Sí, una comparación tendenciosa, digamos, porque, bueno, todo lo comparaba con su propia cultura, pero entendiendo que su cultura era mejor. De ahí surge... E inclusive, Sí. perdón, e inclusive podría llegar a ser de que él intentaba meter su cultura dentro de otras culturas. Y seguramente. No llevar la cultura de otras personas hacia su sociedad, digamos. Bueno, a ver, las dos cosas ocurrieron. Tanto llevar a las culturas
las cosas de su cultura, como ha pasado, ¿no es cierto? Que hay muchas experiencias donde les llevan objetos tecnológicos y les regalan o les llevan para que vean o para que usen o que aprendan a usar, cómo llevarse representantes de estas culturas. Pero bueno, hay una película que tiene un poco de realidad y un poco de fantasía, que es eh, digamos, King Kong, si bien era un mono, un gorila, digamos, pero representa esa mirada de la antropología de que se lo llevaban para el circo, se lo llevaban para explotar, como la gente les llamaba la atención, ¿no es cierto? Se los llevaban para mostrarlos en circos, para cobrar entradas, eh, todo desde una práctica etnocentrista. Luego la antropología hace una autocrítica sobre esto, es decir, nunca vamos a conocer las culturas de los otros si nosotros estamos leyendo desde este lugar de superioridad. Y entonces la etnografía hoy es entendida de igual a igual. Desde que, no de que somos lo mismo, sino de que valemos lo mismo. Somos diferentes, pero valemos lo mismo. Y esa es la etnografía que nosotros vamos a tomar de la antropología para usarlo para la enfermería, porque no importa en el nivel que nos toque trabajar, si es en el nivel hospitalario o en el nivel comunitario, pero la etnografía nos sirve para usar un lenguaje común. Esa es una primera forma de hacer etnografía, usar un lenguaje común, no usar lenguaje técnico. Con los pacientes o con los familiares, porque nosotros lo que estamos buscando es la cercanía, estamos buscando la confianza. Entonces vamos a hablar en términos comprensibles, pero además de hablar, vamos a escuchar. Es decir, no vamos a creer que nosotros tenemos todo el saber, sino que vamos a escuchar qué saber tiene el otro. Y las soluciones a los problemas las vamos a hacer de manera participativa. Es decir, que vamos a plantearle al otro una idea y vamos a buscar la colaboración del otro para llegar a una solución. Es decir, no vamos a decir, bueno, yo le ordeno este plan y usted tiene que seguir el plan de la letra y yo lo voy a evaluar, a ver cuánto usted está cumpliendo con esto que yo le ordeno. Ahí básicamente estamos describiendo con ejemplos las diferencias entre el paradigma biomédico y el paradigma biopsicosocial. Porque el paradigma biomédico toma al paciente como la palabra lo dice. Usted sea paciente, haga silencio, como en la foto de la enfermera, no se mueva y acate órdenes, que yo soy el que sé. Usted no sabe nada, haga lo que yo le digo. Digamos, ese es el modelo biomédico. Escribir en difícil para que nadie me entienda, hablar en difícil para que nadie me entienda, hacerte esperar 1 hora hasta que llegue su majestad el profesional, ese es el modelo biomédico. El modelo biopsicosocial es un modelo cercano, que busca un diálogo, que busca la confianza, que busca el respeto y que busca la construcción con el otro. Por eso son tan distintos. Parece muy fuerte, profe, pero de verdad que sí se ve. Sí, lo tenemos tan naturalizado. Está bien, nosotros en nuestro lugar de enfermeros a lo mejor nos relacionamos diferente con el paciente, pero vos médico y le habla muy técnico y después los pacientes no saben, no entienden nada, ni los familiares tampoco de lo que le están hablando, y me parece que no es así. Y sí, eso de esperar, es raro que saques un turno y que llegues y que te atiendan. Sí. Muy raro. Y anda a decirle algo.
Anda a Si no, quejarte. tenés que esperar, no te queda otra porque si no perdes el turno. O anda a decirle, me hiciste esperar mucho. ¡Ja! Agarra. Viene de mala manera. Sí. Chao. Olvídate que te atienda bien. Digamos, son dos modelos. Ojo, no generalicemos porque en el ámbito de la profesión de la medicina hay médicos biomédicos y médicos biopsicosociales. Hay médicos muy psicosociales que tienen otra relación con sus pacientes. ¿Qué son los psicólogos, los médicos que se dedican al ámbito comunitario, los dispensarios, o al ámbito de la salud pública? A ver, Carrillo era un médico biopsicosocial, digamos, él quería llegar a la gente, él puso el tren, él puso todo lo que hiciera falta para achicar la brecha en salud y para que la gente participara de la salud, no solamente fuera un objeto destinatario. Pero bueno, eso lo vamos a ver, bueno, de alguna manera estamos introduciendo la unidad número 2, porque de eso trata la unidad número 2. Digamos, primero va a explicar, como para poder diferenciarlo bien, qué es el paradigma biomédico, y luego va a presentar el paradigma biopsicosocial, va a establecer las diferencias con el paradigma biomédico, y luego ya de allí en adelante arrancamos, gente, con el paradigma biopsicosocial y no volvemos más al biomédico. Pero bueno, un poco esto que yo les expliqué con la enfermera que haga silencio, porque digamos, hay enfermeras biomédicas también, o enfermeros biomédicos, y hay enfermeros biopsicosociales. Digamos, el enfermero que pide silencio y que el paciente no hable y sea el muñeco de práctica, ese es el enfermero biomédico. Porque el paradigma, no importa la profesión que tengamos, cualquier profesión puede pararse desde un paradigma o de otro. A veces tenemos actitudes de un paradigma y actitudes del otro. Un poco, digamos, perdón, la unidad número 2, lo primero que hay es un cuadrito. A ver si yo se los puedo mostrar acá, che. Pero ustedes, bueno, de todas formas lo tienen. Es el cuadrito ese donde es como un resumen de la historia de los diferentes paradigmas o concepciones de la salud. A ver si puedo verlo aquí. Bueno, se ve al revés, pero es para que lo identifiquen solamente. ¿Cómo puedo hacer para agrandar esto? Yo no tengo mucho cancha con esto. Bueno, no sé. Ustedes van a ver que este cuadrito tiene columnas. La primera es la prehistoria. La segunda es la edad antigua. La tercera es la edad media. La cuarta es la modernidad entre los siglos XVIII y XIX. La quinta sigue siendo modernidad. Esas son aclaraciones que yo le hago del cuadrito porque no están bien claras. Es decir que cuarta y quinta columna ambas pertenecen a la modernidad, nada más que la cuarta columna habla de los siglos XVIII y XIX y la quinta del XIX y principios del siglo XX. Y luego la sexta columna dice siglo XIX. Ahí adviertan que hay un error. Imposible que volvamos para atrás. En realidad, ahí en la última columna tendría que decir siglo XXI, que sería la actualidad.
¿Se entiende? Sí. Bien. O sea que la última columna tendría que decir siglo XXI en vez de XIX. Exactamente. ¿La corregimos o no? Sí, corrijan. Así Bien. se acuerdan después. ¿Puede Ese cuadrito repetir hace un las dos repaso. Sí. primeras, profe? Porque no tomé Prehistoria. nota. Las La dos, primera es prehistoria. prehistoria. A la prehistoria le decimos a la historia antes de Cristo. ¿Eh? A la edad Sí. antigua, que es la segunda columna, donde están los griegos y los romanos. También estaban los egipcios, pero este cuadro no los toma. Toma más la cultura occidental. Bueno, y después sigue el tercer cuadrito Edad Media, el cuarto modernidad entre los siglos XVIII y XIX, el quinto también modernidad entre los siglos XIX y principio del siglo XX, y la última sería la contemporánea del siglo XXI. Sí, eso sí, el quinto también moderno. Perfecto. Vamos a dejar de presentar. Bueno, ahí va mostrando un poquito, esto seguramente ya lo han Gracias. visto en alguna otra materia, cómo se ha ido pensando qué es la salud y se ha ido descubriendo distintas formas de tratarla, ¿no? No solamente qué es la salud, sino su contraposición, qué es la enfermedad, ¿no? Vamos a pensar que en la prehistoria todo era, pensemos, ¿no? Hagámonos una idea en nuestra cabeza que en la prehistoria están los cavernícolas, más o menos, para que nos representemos de qué época estamos hablando. Estamos hablando de una época donde el ser humano tenía casi ningún conocimiento, casi ninguna implicación de las cosas de la realidad. Era un hombre que tenía mucho miedo. ¿A qué le tenía mucho miedo el hombre de la prehistoria? A ver. ¿A los dioses? Sí, ¿A lo sobrenatural? sí, a lo sobrenatural. Y a la, Claro, digamos, Dios. y a la naturaleza. Por eso. Ahora es fácil decir, porque un rayo es la descarga eléctrica de las nubes, ¿no? Que hace Igual le con... tenían miedo también a las enfermedades porque la veían como un castigo. Sí, y además porque había una enfermedad, chau, te morías. A ver, no había qué hacer frente a una enfermedad. Entonces, no les quedaba otra que ponerse a rezar en cosas que ni siquiera eran Dios, porque la figura de Dios, de Cristo y todo eso viene mucho después. Era pedir y rezar, no, ni siquiera existía rezar, era esperar que la luna, el sol que se adoraba en aquel momento, Claro, de ahí surge la Pachamama y la cosa la de esa, Pachamama, ¿será? exactamente, todo lo que es la madre tierra, o la luna, el sol, era lo que el ser humano en ese momento adoraba, porque veía que crecían cosas del suelo y creían que era un milagro, digamos. O veían que el sol aparecía Algo sobrenatural, claro. algo, digamos, que no podían entender, que pensaban que era la lluvia, claro, una cosa así como muy, muy mágica, y se rendían a los pies de esos fenómenos. Y la enfermedad era muy temida y era interpretada como un mensaje de estos fenómenos sobrenaturales, y pensaban que era... Cuando apareció Dios, que ellos se creían que era un castigo. Ahí arranca... Como castigo a las enfermedades, pero antes era por todo esto. Exactamente, sí. Claro, le decían humores, algo de Sí. eso, que era como un castigo de... Los humores, vos sabés que los humores fue una primera teoría sobre las enfermedades que tuvo como característica que se alejó un poco de las creencias sobrenaturales.
Porque la teoría de los humores intentaba explicar que las enfermedades se originaban en el cuerpo humano. Es decir, es un primer intento de dejar de pensar en que las enfermedades eran enviadas no sé, de otra realidad, sino que eran 4 humores que estaban adentro del cuerpo y que cuando se desbalanceaban, tenían que estar como balanceaditos los niveles, y cuando se desbalanceaban generaban enfermedades. Pero es una teoría biologicista. Si bien errada, porque los humores no existen, esa teoría nunca existió, pero es un intento de pensar la enfermedad como producida por el cuerpo. Por eso se le dice una teoría biologicista, ¿no? Porque luego más tarde en la antigüedad, donde ya tenemos el tema de Dios y de los castigos, de la enfermedad como castigo de Dios, de los dioses en realidad, porque en Roma, tanto Roma como Grecia eran culturas politeístas, es decir, de muchos dioses. También. ¿Cómo? Los egipcios también tenían sus Sí, propios. los egipcios también, sus propios dioses, exactamente. Si bien ellos eran religiosos y muchas de las explicaciones eran también explicadas desde lo religioso, pero al mismo tiempo había algunos intentos de biologicismo, que ellos se tiraban más a las explicaciones científicas. Como la teoría de los humores que surge en esta época de la edad antigua. ¿Ah? Luego viene la Edad Media, que si hay algo que caracterizó a esa época, fue que la Iglesia combatió toda explicación biologicista. La Iglesia reinó y fue ama absoluta de esa época. Y bueno, impuso que la salud y la enfermedad tenían que ser entendidas como un regalo o como un castigo de Dios. Cualquiera que se animara a plantear algo distinto que contradijera ese principio, ¿qué le pasaba? Los mataban directamente. Castigados. Sí, los mataban, los La muerte, sacrificaban. los castigaban. Voy a plantear un ejemplo que no tiene que ver con la salud, pero que es el que recuerdo, digamos, que es Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, que ellos inventaron el telescopio y empezaron a observar el espacio del cielo. Empezaron a ver cosas que se movían y empezaron a ver que esas luces tenían formas redondas. Bueno, y empezaron a sacar sus propias conclusiones y teorías en base a esas observaciones que ellos hacían. Y a Galileo Galilei Isaac se Newton le también. ocurrió, Isaac Newton con la teoría de la gravedad, bueno, Isaac Newton fue eliminado por la iglesia porque él planteó que Dios no estaba en todo esto de que la manzana se caía, no era Dios que la volteaba con una mano invisible. Él planteó que la Tierra tenía un centro de gravedad, bueno, toda una serie de cosas muy O sea, científicas. se animaron a cuestionar y más allá de cuestionar, darle un fundamento científico a todo lo que hasta ese momento era divino. Exacto. ¿Quién quería hablar? Yo tengo una duda. ¿Puede explicar la pregunta que dice que por qué la antropología no puede crear leyes? Yo la leí, pero no la entendí muy bien. Bien. Esto básicamente es porque el objeto de estudio de la antropología es el ser humano. Y el ser humano no es un objeto de estudio constante, que siempre es igual. El ser humano es cambio permanente
Y el ser humano, está mal dicho el ser humano, porque no existe el ser humano. Existen los seres humanos y entre esos seres humanos hay muchísimas diferencias, tantas diferencias como infinitas, digamos. Entonces, no es una ciencia que pueda poner leyes, porque, por ejemplo, a colación de lo que veníamos hablando, Isaac Newton sí creó leyes, claro, porque él se dedicaba a la física. Y yo cuando tiro una manzana, agarro una manzana con mi mano y la suelto, siempre va a caer para abajo. Siempre va a caer para abajo. Porque eso, de ahí yo puedo sacar una ley, porque mi objeto de estudio siempre se va a comportar de la misma manera. Pero la antropología, como la mayoría de las ciencias sociales, no puede crear leyes, porque el ser humano no se va a comportar siempre igual. Todo va a ser relativo, todo va a depender. Son las ciencias del depende. Y depende. ¿Cómo es el ser humano? Si alguien te pregunta, y depende. El ser humano argentino, el chino, el japonés, el de la prehistoria, el de la modernidad, el de la posmodernidad. El ser humano biológicamente o psicológicamente, o sociológicamente o culturalmente. Me explico, digamos, hay tantos depende que por eso la antropología, como cualquier otra ciencia social, no puede crear leyes. Por eso mismo. Y bueno, pero nosotros estábamos hablando de Isaac Newton y todos estos de la Edad Media que desafiaron el poder de la iglesia. No eran ningunos locos, sabían lo que hacían y sabían las consecuencias que se tenían. Isaac Newton las enfrentó y pagó con su vida. Galileo Galilei lo llevaron a juicio. Un juicio donde no había jueces, había curas. Había curas que juzgaban su teoría y él intentaba convencerlos a los curas. Hasta que le dijeron, bueno, dado que no has convencido al jurado, se te va a imponer la pena de muerte. Entonces, Galileo, no tan corajudo como Isaac Newton, dijo, no, disculpen, todo esto que dije fue un error, estoy medio loquito, no me hagan caso. ¿Ah? Se echó para atrás y sobrevivió. Lo mismo, pobre hombre. Sobrevivió Galileo. Pero dice la historia... Profe, ¿y la antropología tiene un código deontológico para la salud No. o no lo tiene? No. Porque la antropología no es su interés específico la salud. Está dentro de todo lo que estudia, pero además como, digamos, la antropología le interesa conocer. El código deontológico son para aquellas disciplinas que les interesa intervenir. Porque la deontología es el hacer bien las cosas. Y la antropología no busca hacer, no busca generar intervenciones o prácticas. No es una ciencia aplicada. Sí lo es la enfermería. Sí lo es la medicina, porque, digamos, busca aplicar conocimientos, creando intervenciones, creando modelos de intervención. Por eso es necesaria la deontología, que es la que marca cómo se hace bien una práctica. Pero si la tuviera, en el caso de que la tuviera, ¿no se generaría un cambio en enfermería? En la forma de No, pero abarcar ciertas enfermería la situaciones. tiene, ¿eh? Tiene un código deontológico. No sé si esa es la pregunta. Sí, pero me refiero en antropología en general, No tiene un código deontológico porque no genera intervenciones. No es que quiere... Lo que pasa que... El individuo en general, Claro. no la salud del individuo. Busca Lo que pasa es que un comprender. código, un código deontológico es un código de ética. Y Sí. medio como en este caso, no se está hablando de la ética, la moral, lo que está bien, lo que está mal, etcétera, etcétera. Se está tratando de entender cómo actúa y en base a qué actúa. El ser humano en sí. Es más, la antropología no busca juzgar lo que está bien o lo que está mal. Busca comprender todas las manifestaciones del ser humano, sin pensar si está bien o si está mal. Luego sí va a haber
otras ciencias que van a plantear lo que está bien o lo que está mal dentro de cada cultura, dentro de cada sociedad. Pero no, la antropología no lo tiene, ¿no? Al igual que la filosofía, bueno, todas estas ciencias que se les dicen abstractas y no aplicadas, porque buscan comprender, no buscan ni juzgar ni modificar la realidad. Eh, eh, en este caso, digamos, por ejemplo, nosotros nos estamos sirviendo de la antropología para comprender cómo se entendió la salud, pero durante las distintas épocas históricas, pero en ningún momento estamos diciendo cuál está mejor que la otra, ni estamos diciendo Que una es mejor que la otra, ni claro, mucho menos. O sea, o que son está bien o que diferentes. está mal, o que está bien o está mal, digamos. La antropología, por ejemplo, con los paradigmas de salud, no va a decir que el biomédico es mejor que el biopsicosocial. No va a decir eso. La antropología no lo va a decir. La enfermería, yo me animaría a decir que sí, lo debería decir. Lo debería decir porque ya forma parte de una problemática que nosotros tenemos como sociedad argentina y que los profesionales de enfermería deberían comprometerse con cambiar esa realidad. Esta carrera y este plan de estudio, que tuvo varias modificaciones, la última en el año 2015, fue modificado el plan de estudio para darle una orientación biopsicosocial. Por eso es que se agregaron materias de comunidad, se agregaron las prácticas de comunidad, se agregaron materias sociales, y se le trata de dar una mirada más social y cultural a la enfermería. Que, digamos, el paradigma biomédico surge en la modernidad. Bueno, como yo les decía, la Edad Media por algo le dijeron la época oscura o el oscurantismo, porque nada de lo que se pudiera cuestionar en la iglesia se podía hacer. Luego aparece el iluminismo, que le dicen, que es la modernidad. La modernidad es la época donde los seres humanos se animan en masa, ya no loquitos particulares como Galileo o Isaac Newton, ¿no? Sino que ya en masa, en grandes grupos, se animan a hacer las revoluciones y a decir, basta de asfixiarnos. Revolución francesa, revolución industrial, donde el ser humano dice, basta de Dios. Caen. Y va a seguir habiendo revoluciones, Sí, yo pienso, porque en una sí. sociedad que cambia continuamente tiene que haber gente que piense distinto, gente que actúe distinto. Siempre lo habrá. Entonces tiene que seguir habiendo. Allá en 1700 y Chirola fueron las grandes revoluciones que dieron lugar a la modernidad. Las revoluciones de esas revoluciones básicamente, ¿qué quería lograr la gente? Bueno, porque antes la iglesia tenía el poder sobre todo, no solamente sobre lo simbólico, es decir, cómo se definía o cómo se entendía cada cosa, sino sobre lo material. La iglesia y los reyes eran los dueños de todo. Y te daban a vos lo que a ellos les parecía que te tenían que dar. La Revolución Francesa, libertad, propiedad privada, eso es lo que reclamaba. Libertad de decidir por mí, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos. Propiedad privada, quiero tener que lo que yo trabajo y la tierra que yo trabajo y habito sea mía. ¿Ah? Y la revolución industrial fue la máquina a vapor, los medios de transporte,
Fíjense ustedes que esto es justamente lo que sirvió para que de repente se terminara de comprobar lo que decían estos loquitos de que la Tierra no era plana. ¿Cómo es que se termina de comprobar en España o en la corona española que la Tierra no era plana? Porque cuando Colón quiso salir para este lado, le dijeron, pero vos estás totalmente loco, porque cuando vos sigas avanzando te vas a caer el vacío. Allá no hay nada, se termina todo lo que existe. El hecho de que Colón no solamente no se haya caído el vacío, Claro, digamos que por un error. Llega por error, porque su odisea estaba basada en las teorías que todavía no estaban del todo comprobadas, de Galileo, de Copérnico. Él también era un loquito que creía en otros loquitos, que decía, che, pero a mí me parece que voy a llegar a algún lado. Basado en estos rumores de que la Tierra era redonda. El hecho de que él haya llegado depende de dos cosas, de la revolución industrial, porque se inventan las máquinas y los barcos que pueden trasladar a los seres humanos, y de la revolución científica. Y él con ese viaje termina de comprobar que todo eso era cierto. Digamos, por eso la revolución industrial, la revolución francesa, que era más de valores de la propiedad privada, de la individualidad, de los derechos civiles, es decir, porque antes los reyes eran dueños y amos de la vida nuestra. Ellos decidían si vivíamos y moríamos, cuántos años vivíamos, a cuántos años moríamos, qué era de nuestra vida, si nos teníamos que casar o si no nos teníamos que casar, a qué nos teníamos que dedicar. Ellos decidían todo. Nosotros vivíamos en situación de esclavitud, el resto que no eran reyes. Luego de la Revolución Francesa, chau reyes. Si quieren, sigan haciendo poses en las fotos como Lady Di o la reina de Inglaterra, vivan como ustedes quieran, pero nuestra vida la decidimos nosotros. Se crean los estados, los gobiernos, elegidos por el pueblo. Porque antes los reyes eran elegidos porque Dios los elegía. No sé no sé cómo es que hacían para recibir el mensaje de Dios y decir, este es el que tiene que gobernar, pero bueno, lo recibían. El Papa también decía quién debía ser rey. Y bueno, luego de la modernidad viene lo que se llama el proceso de secularización, es decir, la separación de los gobiernos. La iglesia se separa de los gobiernos y se crean gobiernos compuestos por personas como nosotros que se postulaban y que eran elegidos por el resto. La Edad Moderna fue el auge de la ciencia, porque arranca... A lo mejor queda mal lo que voy a decir, pero el Papa tampoco lo elige el pueblo. No, claro. Al Papa se siguen eligiendo entre ellos, o sea... Es cierto. Sí, es cierto. No es una elección democrática, digamos, no cualquiera puede ser papa, tienen que estar dentro de un círculo cerrado, digamos. Yo lo banco Francisco. Sí, por supuesto. Sí. Argentino. A ver, venimos hablando de una iglesia que mataba, que torturaba, que perseguía. Francisco es un bebé de pecho al lado de todo esto. Es alguien que se está empezando a animar a decir que los homosexuales son seres humanos. Estamos avanzando siglos. Sí, en algo, porque yo veo que viven entre medio de oros. Eso. Se queman las manos por los nenitos que no tienen nada que comer, que por África, que por todo, pero ellos duermen en cuna de oro. O sea, de todas formas es innegable. Yo solamente creo en Dios, no creo en ninguna religión. Que la represente. Claro, no me representa ninguna religión. Lo dijo el filósofo Maradona. No por lo mismo, Nadia. Maradona dijo, se
perdón, ¿no? Tienen un oro de oro y dice que hacen todo por la pobreza, pero no dan un poco del oro que tienen en el Vaticano. Sí, lo que pasa es que la iglesia trae una identidad, un modo de ser. Bueno, tomo nota, Tania de Morre. Él anotó. Hay un comentario de alguien. La iglesia tiene esa forma típica de la Edad Media, digamos, donde, bueno, la riqueza se concentraba en unos pocos, las decisiones se tomaban en unos pocos, entre unos pocos, y bueno, sigue siendo, su estructura sigue siendo de esa forma. De todas formas, también debemos hacer también una crítica, porque después de la modernidad surgen los estados democráticos, que, bueno, después se volvieron dictatoriales por periodos, pero luego también los estados democráticos tampoco es que son tan democráticos que digamos, ¿no? Esto de que cualquiera puede postularse, cualquiera puede gobernar y que las riquezas tienen que ser repartidas de manera equitativa, a ver, sabemos muy bien que no es tan así. Es algo que problema de la humanidad en general, ¿no? Pero bueno, han habido avances, porque si estamos viendo lo que fue a lo que es hoy, bueno, realmente que estamos un poco mejor en cuanto a libertades, pero bueno, por ejemplo, la modernidad, el hecho de que la iglesia no se entrometiera más en las teorías, hizo que la ciencia explotara. La edad moderna, que es más o menos el siglo XIX y XX, 1800, 1900, la cantidad de descubrimientos que se hicieron científicos en ese periodo, imagínense que se descubrieron los virus, las bacterias, el universo, los planetas, el funcionamiento de traslación, rotación, la luna, el sol, la Se gravedad. animaron todos los locos juntos. Los microbios, Florence Nightingale se dio cuenta de que había que hacer higiene para tener aislado al paciente, para una cantidad de cosas que en ese periodo se descubrieron y se comprobaron porque la ciencia tenía rienda libre, entonces investigaban la bombita, todo, la bombita luz, la electricidad, todo, la máquina de escribir, la máquina a vapor, el auto, la radio, es decir, fíjense ustedes que la cantidad de descubrimientos, pero todo, la salud en particular, estuvo dominada por la medicina. La medicina en esa época tomó un vigor y una importancia, porque todo en ese momento era un auge de las bacterias. Imagínense que en esa época se descubrió de dónde venía el cólera, porque hasta tiempo antes se pensaba que el cólera era de las mujeres que se prostituían y por castigo Dios mandaba el cólera para que se murieran y aprendieran de que la mujer no debía ser promiscua. Entonces, pobres prostitutas en aquella época las aislaban, las torturaban, las ataban, les pegaban, las prendían fuego. Y un día, un par de médicos se le ocurrió pensar que la cosa estaba en el agua, porque en los barrios pobres de Londres, el agua, como no había cañería, ni red de cloacas, ni red de agua, el agua se sacaba de los lagos o los ríos y se llevaba a depósitos que estaban cerca de donde vivía la gente. Esos depósitos no tomaban la precaución de que estuvieran bien aislados de la materia fecal. Entonces se mezclaban los fluidos fecales con las aguas. El día que a este par de médicos
claro, ya teniendo el conocimiento de las bacterias, ya sabían que había esos microorganismos invisibles al ojo humano que se podían meter en cualquier lado. Dijeron, vamos a aislar el agua de esta gente pobre, porque ¿saben cómo empezaron a sospechar? ¿Por qué los ricos no tienen cólera? Como si los ricos fueran, no, están serios en la sexualidad y no hubiera mujeres promiscuas. ¿Ah? Bueno, pero se animaron a cuestionar todas esas creencias y descubrieron que protegiendo el agua y la calidad del agua, se terminaba la cólera. El famoso miasma de la Edad Media, que era la famosa peste negra, que creían que venía del aire que respiraban los pobres. Entonces fue una época de muchísima marginación y discriminación porque el ser pobre ya era contagioso, porque te iba a contagiar el pobre la peste negra. Entonces se crearon un montón de murallas, un montón de aislamiento de los ricos con los pobres para no tener ningún tipo de contacto. Hasta que se dieron cuenta que la que transportaba el virus era la rata. Y ratas había en el palacio más ostentoso de los reyes, como en en las casuchas más pobres. Pero bueno, la ciencia, hay varios barrios que no tienen red de agua y sí sigue siendo un problema hasta el día de hoy, que eso es salud pública, tener agua potable es salud pública. Digamos, la edad de la modernidad fue la era de, el modelo biomédico. Toda la salud se concentró en bacterias, en virus, en vacunas, en aislar al cuerpo humano de los agentes patógenos, de todo aquello que anduviera en el agua, en el aire, en los fluidos, que pudieran afectar la salud del ser humano. Esa fue la edad moderna. Luego, la edad actual, que es la contemporánea, aparece el paradigma psicosocial o biopsicosocial, donde empieza también a descubrir que muchas enfermedades son las famosas no transmisibles, es decir, que no se conectan o no se transmiten por un virus o por una bacteria, sino que Las las adicciones, adicciones las mentales. son por los hábitos que toma la gente, los hábitos de vida, sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de alimentarse, por lo cultural básicamente, y por las formas bueno, esto que decía, no sé, en el chat que ponía, que haya barrios que no tienen red de agua, Jenny, que no tienen agua potable. Hoy los barrios que no tienen agua potable no es porque, no es como antes, que no existía el agua potable para nadie. Hoy existe. Entonces, el hecho de que haya barrios que no tengan agua potable es porque los gobiernos no están cumpliendo con su compromiso con la salud pública y la salud de la gente. Entonces, esto es porque seguramente por corrupción, porque hay fuga de fondos para otros lados, o porque se toman otras prioridades. Entonces, si alguien se enferma de cólera o de hepatitis en estos barrios, no es por un problema biológico, es por un problema. ¿Cómo? Que no solamente por lo político, porque también hay personas que se empiezan a hacer casas en lugares donde no corresponde. Asentamiento, porque no Entonces, hay vivienda para claro, todos, porque no hay acceso al exactamente. suelo y porque hay una tradición de grupos sociales que se van transmitiendo, se van endoculturando en falta de hábitos de autocuidado. Se van endoculturando. No cuidarse se puede aprender en una familia. Si no te enseñan a lavarte los dientes, no te enseñan a lavarte las manos, no te enseñan a que el agua sea potable, no te enseñan a cuidarte. ¿Cuántos chicos jóvenes tenemos sin dientes? Fumadores desde los niños, con alimentos basados en azúcares y grasas.
Esto es algo que se va endoculturando, es decir, se va transmitiendo de una generación a la otra. Por eso es tan importante la educación y la salud pública como herramientas para combatir y luchar con estas realidades. Bueno, entonces, básicamente, como para ir cerrando y responder una pregunta que está en el chat, ¿qué hay que leer para la próxima clase? Mínimamente el cuadro completo. ¿Ah? Si pueden, lean modelo biomédico y modelo psicosocial, eso estaría buenísimo. Pero mínimamente el cuadro completo, tratar de razonarlo, ver si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Puede repetir, profe, qué dijo para leer? El cuadro, mínimamente el cuadro. Después, si pueden y tienen tiempo, también traten de leer lo que sigue, que es el modelo biopsicosocial y el modelo, perdón, primero el biomédico y luego el biopsicosocial. Eso para la clase que viene, y vamos a avanzar un poquito más en el tema de los determinantes de salud, pero para leer eso por ahora. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Algo más? ¿Qué No, hace? profe, muchas gracias. ¿Ponemos los nombres en el chat o...? No, sí, yo tengo sus nombres acá, así que no se hagan problemas. Salvo Por el Morre, que la presente. acabo de agregar porque estuvo conectada junto con Tania. Ah, profe. Bueno. Bueno, Bueno, profe, nos vemos entonces. Chao. el martes. Hasta el martes entonces. Nos vemos. Chao. Chao, gracias.